mucho tiempo. Ya lo hablaba cierto Pindaro, como un poeta lírico que hablaba, ya nos decía que el bien común era una parte importante y lo tomaba como un precepto y como un objeto particular que no tiene razón ni ley. Aristóteles hablaba ¿cierto? Hablaba de la verdadera felicidad es hacer el bien a todos. Él decía que una comunidad tiene el deber de procurar el bien equitativo y que la beneficencia tiene que ver con el bien común. Por otro lado, el teólogo y filósofo Tomás de Aquino también hablaba del bien común. Y él decía que no es más que una percepción de la razón en orden al bien común promulgada por aquel que tiene cuidado en la comunidad. Bueno, esos son algunos preceptos de bien común. Si nosotros lo llevamos a los pueblos originarios, por ejemplo, de Latinoamérica, todos tienen el concepto del buen vivir, que no es otra cosa que el bien común. ¿Ya? Ellos hablan en el caso yo estoy en la ciudad de La Unión, que está a 900 kilómetros siempre digo, la Alicia se ríe, de Santiago de Chile, ¿cierto? Y en los pueblos originarios también se habla del vivir bien, el cumme morgen, le habla, ¿cierto? Y no es otra cosa, ¿cierto?, que colocar en el centro la vida. No la vida antropocénica ni biocéntrica como se ve en algunos lados, sino que se pasa a una valoración del cosmos y una valoración holística, ¿cierto? Y que busca que la vida esté en el centro y que sea parte de la naturaleza. El oikos que se reconoce en la economía del bien común también hace el concepto y retrotrae el concepto de economía de los griegos que habla, ¿cierto?, que tiene que ver con el oikos, y la economía conversa con la ecología. Es decir, la casa grande tiene que estar en acorde con la casa pequeña. La casa pequeña es el país, los estados donde estamos representados, y la casa grande es la ecología, el planeta Tierra. ¿Ya? Y hace la comparación de ese oikos y lo que hace la separación, y una de las principales críticas que hace inicialmente es que el Producto Interno Bruto, como uno conoce y habla de economía, si uno ve cualquier diario, cualquier periódico, siempre están hablando de economía y colocan números. Y dentro de este concepto de economía del bien común dice que ese es un concepto que también está, pero está más asociado a lo que es la crematística, el valor del dinero, y no tanto asociado a lo que es el bien común, ¿ya? Por lo tanto, el objetivo de la economía del bien común tiene que ver con implementar el concepto de éxito económico, no lo desconoce, ¿cierto?, pero lo asocia a la contribución positiva a la sociedad, y ese es el concepto que entrelaza con una contribución positiva y se plantea como la fundación, como que la función del dinero es parte, ¿cierto? Es como medio para alcanzar el bienestar social, pero no el fin. Ese concepto lo recalca demasiado en la economía del bien común, y ese elemento, ¿cierto?, es fundamental para poder igual hacer las comparaciones que se hacen mucho en este concepto. Crecimiento versus desarrollo. Cooperación versus la competencia, ¿ya? Y el crecimiento, como todos saben, el crecimiento tiene límites, pero el desarrollo no tiene límites. El crecimiento, nosotros crecemos hasta una cantidad de años como seres humanos, por ejemplo, ¿cierto? Hasta los 21 años aproximadamente, pero nunca nos terminamos de desarrollar. Ese por un lado. Y por otro lado, reemplazar la competencia por la cooperación, por la colaboración y por colocar elementos y valores a la economía. ¿Ya? Parte de ese trabajo que se ha ido haciendo es un concepto que nace en Austria. El principal precursor es Christian Felber, donde se ha ido incorporando en muchos países, y una de las preguntas que hacen cuando ellos plantean el tema del bien común es que si existe otra forma, otro modelo económico que pueda representar. Y curiosamente, la encuesta la realizan en países desarrollados como Alemania, Austria,
países entre comillas, del primer mundo. Y esos países, independientemente que tienen las necesidades más resueltas que los otros países de subdesarrollo, también reconocen de que debe existir otro modelo, debe existir otra alternativa. ¿Ya? Una de los elementos que coloca en el centro también Christian Felber en sus exposiciones es lo que dijo en algún momento Margaret Thatcher en los años 80 cuando decía que no hay alternativa al modelo económico. Margaret Thatcher, que fue influenciada por Hayek, ¿cierto? Y Hayek tuvo como discípulo a Milton Friedman, que instaló el concepto de neoliberal y capitalismo en Latinoamérica y principalmente en Chile, justamente, donde se incorporaron los elementos de las catástrofes financieras, comenzaron la privatización masiva y la desfiguración de los mercados. Y la consecuencia de esto lo vemos en Chile y lo vemos en toda Latinoamérica, como por ejemplo con los sistemas de pensiones, con los sistemas de previsión que hemos tenido y que hoy día son sistemas que no sostienen finalmente cuál es el elemento que debieran tener para las personas adultos mayores, principalmente. ¿Cuáles son los valores que se plantean en la economía del bien común? Tiene que ver con valores y cuál es el concepto es que se levanten desde la ciudadanía misma, desde las personas. Habla de elevar el concepto de soberanía para poder tomar decisiones. Y ese concepto de soberanía para tomar decisiones se basan en principios, por ejemplo, como la confianza, la cooperación, la democracia, la solidaridad, la sustentabilidad, dignidad, entre otros elementos que, si uno los considera, ¿cierto?, están involucrados dentro del quehacer cotidiano que tenemos. Dentro de este concepto, hoy día se está trabajando muchas otras alternativas, como les decía al comienzo. Hoy día existen otras alternativas como, por ejemplo, economía solidaria, economía, se habla mucho de cooperativismo, las empresas B, comercio justo, economías verdes, economía azul, economía naranja, de todos colores hay economía circular, ¿cierto? Y esas son justamente las alternativas que hoy día existen y que conversan mucho con lo que es la economía del bien común. ¿Cuál es la herramienta que utiliza la economía del bien común para poder instalar, ¿cierto?, su concepto mucho más amplio? Es un balance del bien común. Y la que propone ese balance es reemplazar el Producto Interno Bruto, que considera necesidades, pero las necesidades no las alcanza a utilizar o no las alcanza a dimensionar, y donde ese balance del bien común incorpora los valores que están levantándose. Esos elementos son fundamentales para los elementos que se están realizando. Por otro lado, y en el contexto que tenemos, por ejemplo, que le decía inicialmente, todo este elemento del bien común no es algo nuevo, sino que está incorporado en muchas constituciones. La Constitución de Baviera, por ejemplo, del año 46, habla de que en el artículo 151 dice, toda institución económica sirve al bien común. La ley de la República Federal Alemana habla de la propiedad obliga, su uso deberá servir al mismo tiempo en el bien común. En el caso de Chile, por ejemplo, la Constitución de 1980, en el artículo 1, dice, el Estado está al servicio de la persona y su finalidad es promover el bien común. Dentro de ese análisis, la palabra bien común, dentro de los 80 capítulos que tiene la Constitución Política de Chile, 23 veces está nombrado el bien común. Es decir, es algo que existe en los instrumentos donde se pueden mantener, ¿cierto? Donde se pueden sostener esos elementos. Y que incorporan esto dentro de las mismas constituciones, los elementos de la democracia, la justicia económica, justicia social, dignidad humana, progreso y todos los elementos que ya les comenté. Básicamente, lo que se plantea también es que las reglas del juego se vayan cambiando y esas reglas del juego pasar de, como decía, de la competencia y el lucro
a valores de la cooperación y el bien común. ¿Ya? Y esas competencias tienen que conversarse de manera democrática, de manera que los estados, las ciudades y en este caso los gobiernos locales, por ejemplo, participen. ¿Quiénes son los que están llamados a poder levantar esta información? Son las empresas. Hoy día muchas empresas se están incorporando a la economía del bien común, levantando sus indicadores de valoración con respecto a los balances del bien común. Instituciones públicas se están instalando también para reemplazar el Producto Interno Bruto por el producto del bien común. Eso hoy día es una realidad. En Chile particularmente existen municipalidades que se han ido incorporando. Cerca de 50.000 empresas ya se han instalado con economías del bien común, y qué es lo que va faltando básicamente es el convencimiento de las autoridades políticas que puedan incorporar estos elementos. Se han publicado bastantes libros respecto a el modelo del bien común, ¿cierto? Y lo que se busca es analizar lo que es la economía real. El beneficio económico es medio, pero es un medio y nunca objetivo, como lo decían al principio, ¿cierto? Y esos elementos se basan también en un modelo holístico. ¿Ya? El modelo holístico que incorpora elementos de la sustentabilidad. Por ejemplo, cuando uno habla de la sustentabilidad, ¿cierto? Incorpora el elemento económico, social y medioambiental, por ejemplo, y acá le incorpora el elemento político dentro del centro, y esos tres elementos van a incorporar lo que es el bien común. ¿Ya? Y para eso existen matrices que se han ido incorporando, donde esas matrices se han ido instalando a nivel mundial. Como les decía, no es un concepto nuevo, es un concepto que poco a poco se han ido incorporando más empresas, más instituciones públicas e incluso instituciones subnacionales, ya como programa de Naciones Unidas, que también ha ido incorporando este tipo de elementos, programas del Banco Mundial, que también han ido incorporando. Es decir, no es un elemento que está al arbitrio de quien quiera realizarlo, sino que hoy día es un elemento fuerte que se presenta como una alternativa para poder incorporar dentro de las economías elementos que tienen que ver con valores, que es lo más principal, que si uno ve cuál es la contribución que se está realizando. ¿Ya? Eso sería más o menos el preámbulo, estimado Juan. Yo no me quiero extender mucho, hay mucha bibliografía. Voy a dejar también un material después para que ustedes lo puedan analizar de manera conjunta, pero para a mí nos interesa también de que puedan participar y que puedan hacer algunas consultas respecto a esta materia. Así que eso, estimado Juan Alfonso. Muchas gracias, Guido. Ha sido muy riguroso con el horario, y también surgen hartas preguntas sobre el tema de la economía del bien común. Pero antes de colocarlas quien habla, sino más bien dar la palabra, así que rogaría que levantaran la mano. Pueden hacer consulta o pueden hacer reflexiones propias. La idea es que ojalá sea en un promedio de unos 2 minutos para que todos puedan hablar. Y lo segundo, pedirle, Olga, por favor, silencien su micrófono. Eso, gracias. Las personas que no levanten la mano, silencien su micrófono, por favor. Estamos grabando, la grabación de esto queda instalada en el canal YouTube de CIAPE, ahí ustedes la pueden retirar. ¿Quién quiere comenzar? Entonces levante la mano, por favor. Miguel, 2 minutos, por favor. Sí, es algo breve. Olga, silencia su micrófono. La voy a silenciar. Olga, la silencié yo. Ya, adelante, Miguel. La pregunta para Guido, y es la siguiente. ¿En qué diferenciaría el bien común del capital social? Disculpa, me distraje, Miguel. ¿En qué diferenciaría el bien común con? Del capital social.
con el capital social. Muy bien. Muy bien. Por favor, vayan levantando la mano las personas que quieren hacer consulta o reflexiones propias, insisto. Saludo a todos, un gusto estar con ustedes de nuevo. Alejandro Sebastián Foysic para todos. ¿Quién más tiene alguna consulta? Damos la bienvenida a todas las personas que nos hemos saludado. Está Rayo, que no sé quién será Rayo. Después cuando hablen, levante la mano, ahí se colocan, damos la bienvenida a Howard Richard, a Renato García, a Esther Marchand, Overlando, Alejandro ya lo hemos saludado, Ángela Mena está también con nosotros. Levantó la mano Olga María y después Claudio Ramsey. Olga María. Overland, silencie su micrófono, por favor. Adelante, Olga María. ¿De dónde usted está hablando, Olga María? Yo estoy hablando de... Se le silenció el micrófono. ¿Ya? ¿Ahora sí ya? Ahora sí. Bueno, primero que todo, un saludo muy especial a todos los que están de todos los países. Les habla Olga Chivatá desde Colombia, lideresa agraria de este país. Y pues por supuesto que hablar de la economía en todos estos territorios es importantísimo desde que prácticamente se mire lo que es la verdadera base social. Entonces, si vamos a hablar de una economía común, yo sí tengo que decir que mi país ha estado muy descuidado en la parte agropecuaria y nosotros hemos aquí hablado de paz, estamos hablando de paz, de la paz que se firmó hace algunos años. Entonces es importante mirar la economía del bien común en todos los países. ¿Cómo sería esa economía desde prácticamente todos estos países para que lleguen a los Países Bajos, como por lo menos acá Colombia? Termina de matarme. Alejandro, su micrófono. Olga. Muchas gracias, Olga. ¿Usted terminó? Al parecer sí. Claudio Ramsey, adelante. Abra su micrófono. Olga, silencie su micrófono ahora, por favor. Hola, buenas tardes. Estuve escuchando un poco tarde la presentación de Guido y solo me llamó la atención, quería ver para que los conceptos no pierdan, ¿cómo se llama?, significación, el ejemplo y la referencia que hizo a la Constitución del 80, que establece un modelo de economía de mercado, de Estado subsidiario y de competencia que tiene muy poco que ver con economía del bien común. O sea, más allá de nombrar la palabra, de usar la palabra, es lo más lejano de lo que entiendo que tú estás exponiendo. Entonces me llamó la atención cómo usaras ese ejemplo. Yo entiendo los ejemplos de Alemania, pero esta constitución justamente que se quiere cambiar es justamente porque ratifica un modelo de neoliberal completamente, donde el Estado está reducido a la mínima expresión y no garantiza esa misión que tú citas del artículo 1. No hay ninguna manera. Aquí cada uno se la rasca con sus uñas y, bueno, el que es más fuerte sobrevive. Eso es lo que plantea la Constitución en el fondo. Entonces lo veo lo más alejado a lo que tú planteas. Muchas gracias. Guido está tomando nota y hay hartas manos levantadas. Olga, ya baje su mano. Ahora le tocaría a Roberto y después a Albeiro. Roberto Trincado, adelante. ¿Cómo bajo la mano? ¿Cómo bajo la mano? No se preocupe. Que baje la mano, me dice. No se preocupe, Olga, no se preocupe.
En las reacciones, en reacciones está la opción de bajar la mano. Oye, buenas noches a todos. Adelante, Roberto. Felicitaciones por el espacio. Se me cortó la luz justo cuando pedí la mano al principio. Así que me perdí las intervenciones que han habido hasta ahora. Escuché todo lo que dijo don Guido. Y me parece una síntesis muy excelente, muy buena. Concuerdo con el señor Ramsey en que, claro, tenemos un problema ahí con nuestra Constitución y con toda, diría yo, porque pese a los enunciados generales, a los principios que tienen todas las constituciones, llevar a la realidad estas cosas es un poco más complicado. Y eso porque, ¿qué es el bien? Ahí entramos en el plano ético. No es fácil evaluar. ¿Podemos decir, por ejemplo, el capitalismo es malo o bueno? ¿O el comunismo es bueno o malo? ¿O el cristianismo es bueno o es malo? En el tema ético siempre hay opiniones para todos los gustos. Entonces, claro, las constituciones parten con un enunciado y ahí se logra concretar lo que se puede. Entonces, yo estoy acá en un grupo que promueve la EBC en Chile desde que vino Felber hace varios años ya. Y tratamos de hacer lo que se puede ahí, promoviendo que se haga un balance de bien común en las empresas, en las municipalidades. No nos ha ido nada bien, ¿eh? En realidad, muy poca recepción, porque no se materializa como una certificación que dé réditos a los que se certifican, porque volvemos a lo inicial, es un tema ético. La persona que trabaja en función del bien común sabe que lo está haciendo, pero no necesariamente a los otros le importa. Entonces, despejando esa duda de fondo de si la Constitución o no proclive al bien común, yo creo que tenemos que plantearnos en términos prácticos. Como decía don Juan, viéndolo desde el punto de vista latinoamericano, si queremos un capitalismo menos malo para los que creemos que es malo, o más bueno para los que creen que es bueno, en Latinoamérica, ¿qué podemos hacer? Yo quiero plantear un tema que está muy en boga, que lo están proponiendo los presidentes, que es una moneda única. Me gustaría que conversemos al respecto, y tal vez como un tema futuro de esta. ¿Qué pasaría si tuviéramos una moneda única en Latinoamérica? ¿Eso contribuiría? Yo soy de la opinión de que sí. Porque acá tenemos un grave problema, que es que el capitalismo podría ser un poco mejor si no se basara en lo que yo considero que es una economía informal, una economía antiética, una economía clandestina. Tenemos, por ejemplo, el dólar, el peso del dólar como divisa en el mundo. Yo creo que es debido a lo menos ético que uno puede conocer. Tráfico de drogas, armas, en fin. Muy bien. Yo creo que para poder avanzar hacia el bien común, tenemos que desligarnos del dólar y de cualquier divisa, incluso del dinero como elemento físico. Fíjese que andar con un fajo de dinero en el bolsillo, existiendo la tarjeta y la forma electrónica de pagar, es lo mismo que andar con pepitas de oro. Entonces usted puede comprar cualquier quería, sea legal o sea ilegal. Gracias, Roberto. Yo veo el problema de que se pueda materializar el bien común. Eso, gracias. Perfecto, y nos dejó un desafío de conversar sobre el tema de la moneda común latinoamericana. Me parece un aporte también en esa dimensión. Beiro, ¿dónde está? Había levantado la mano. Buenas noches. Buenas noches, Albeiro. ¿Puede colocar su cámara para verlo? Ya miramos, yo poco más bien de las... Ahí está. Bueno, no, pues básicamente lo que quería comentar es en el mismo sentido que hizo el compañero anterior, y es el tema de la economía basada en un modelo financiero sobre la deuda, que es lo que nos ha mantenido el capitalismo y más
el neoliberalismo. Entonces lo que entendí de la exposición es que es como un enfoque liberal, pero va por el medio. Entonces tratando de hacer una redistribución de la riqueza. Entonces en esa redistribución a mí me parece que es muy importante el poder empoderar a las comunidades para que haya una equidad por lo menos en el acceso a los bienes públicos y lógico a los recursos, a la riqueza. Entonces creo que ahí mi inquietud es esa, igualmente. ¿Cómo hacer para que ese modelo financiero montado sobre la deuda, a través del cual los organismos internacionales han subyugado a todos los países, se supone que ahora va a comenzar un nuevo sistema financiero en paralelo con el que estaba y va a ser fundamentado en el oro, en la plata, en los metales preciosos, en los minerales y en los recursos naturales, para que haya como una especie de reseteo donde, como dice, volvamos y barajemos. Y yo creo que ahí es muy importante la acotación del compañero en el sentido de que hay que pensar en una moneda que permita eso, que permita reequilibrar las cargas de alguna manera. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Albeiro. Guido, Howard está pidiendo la palabra. La última palabra sería de Howard y después Guido algunos minutos. Howard, Richard, adelante. O está levantando el pulgar solamente. Howard, tendrías que abrir tu micrófono. Bien, mientras Howard... Estaba apoyando lo que decía el compañero. Bien. Guido, brevemente, para después tendríamos otra ronda entre los participantes, una segunda ronda. Adelante, Guido. Perfecto, una réplica. Sí. Bien, bueno, primero Miguel Ángel Sobrado nos decía cuál era la diferencia entre el bien común, la economía del bien común y el capital social. Básicamente, el capital social está relacionado con cuál es la política en este caso del PNUD, de las instituciones subnacionales que han incorporado a la sociedad en los proyectos que se pueden realizar a nivel mundial, digamos. Y eso lo que ha hecho el capital social, ¿cierto?, es que se ha ido incorporando en las políticas públicas de los países, básicamente. Esa es la forma, pero es una alternativa, ¿cierto?, que está más relacionada con ese tema de proyecciones y poder estandarizar la forma, ¿cierto?, de poder establecer los marcos lógicos y todo ese tipo de instrumentos que están relacionados con las políticas públicas a nivel internacional. Y en el caso, ¿cierto?, del bien común, la economía del bien común tiene que ver más con un instrumento como el balance que decía, ¿cierto?, Roberto Trincao, y que es un instrumento que se está incorporando poco a poco. Tal vez le falta algo más estructural y en eso concuerdo totalmente. Respecto a Olga María, ¿cierto?, nos hablaba de cómo sería esto y poder incorporarlo en las comunidades, en las ciudades más pequeñas, ¿cierto?, en los países más pequeños. Un poco lo que plantea la economía del bien común es justamente que se haga desde las municipalidades, se haga con las instituciones, se haga con los pobladores, ¿cierto? Y por eso incorpora el concepto de democracia, pero también incorpora el elemento de descentralización, por ejemplo, de los gobiernos locales, para que ellos, cuando habla del elemento de lo soberano, obviamente incorpora lo que es el pueblo, ¿cierto? Y lo que pueden hacer el levantamiento. No se trata de que desde el centro se diga, desde los centros de poder se diga, esto es lo que ustedes necesitan, como funcionan hoy día las políticas públicas, sino que todo lo contrario, que se haga levantamiento de información. Ya, respecto a Claudio Romsi, ¿cierto? Respecto a la Constitución, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿cierto?, de que la Constitución hoy día que tenemos en Chile es una Constitución que se fue en cuatro paredes. De hecho, yo trabajé
en este mismo diálogo abierto, ¿cierto?, para poder cambiar esta constitución. Lamentablemente no se ha podido. Pero lo que yo planteaba ahí era de que existen herramientas legales que hoy día se pueden adosar y se pueden incorporar como un mandato. Y ese elemento no se ha incorporado. De hecho, en los lugares donde se ha instalado la economía del bien común, básicamente España es uno de los países que más lo ha instalado, dentro de sus constituciones también lo incorporan en términos generales y muy soslayado, digamos. Y en ese, ¿cierto? Obviamente, con una nueva constitución donde se incorpore este elemento como un elemento central, cambiaría mucho las cosas, obviamente, y eso es donde se pasarían los derechos, ¿cierto?, que se puedan tener. Hoy día la constitución, todos reconocemos que es una constitución que aboga lo neoliberal y el individualismo por sobre todas las cosas, y eso está incorporado lamentablemente en lo que tenemos hoy como constitución, ¿ya? Lo que yo digo ahí es que existe el elemento del bien común y uno se puede colgar de alguna manera de que ese elemento, ¿cierto?, se podría instalar. Y eso lo conecto un poco con lo que decía Roberto Trincao respecto a los elementos, ¿cierto?, que se han ido incorporando. Para mí me tocó ser administrador de una municipalidad, por ejemplo, y dentro de la estrategia municipal yo incorporé el elemento del bien común, obviamente porque lo estaba trabajando ya desde hace mucho tiempo como en la estrategia. Y ese elemento como estrategia, obviamente ahí incorporando las personas, colocando elementos bien importantes dentro de la política pública local, pero es muy cierto de que uno se pilla con una pared, muchas veces una pared política, que no entiende, que les cuesta mucho entender. Yo creo que el problema más que cambiar de modelo, el problema muchas veces es cognitivo. Y lamentablemente lo tengo que decir, a mí me tocó pelear mucho por esa estrategia que realicé para que pueda salir decretada, por ejemplo, una de las primeras peleas, y justamente porque no entendían muchas cosas que nosotros habíamos incorporado en esa estrategia, ¿cierto? Yo entiendo que hay municipalidades que sí lo han incorporado, pero también ha sido muy difícil porque el nivel tal vez, más que el entendimiento, muchas veces la llegada de la política pública local a la ciudadanía es muy difícil poder instalarla. Y eso porque tiene que ver con la cultura, creo yo, que es mucho más complicado. Hay países latinoamericanos que sí han incorporado en sus modelos de manera muy importante, como por ejemplo Ecuador y Bolivia, ¿cierto? Esos elementos porque también ellos incorporan en el centro el concepto de buen vivir. Y ese elemento que a nosotros nos costó mucho, que estaba en esa primera borrador que estaba en la nueva constitución que se estaba instalando, pero lamentablemente no se pudo instalar porque hubo fake news, ¿cierto? Eso todos lo sabemos, hubo una campaña feroz de la derecha chilena para poder no aprobar esa constitución porque le pusieron el concepto del miedo y el poder que se podía incorporar en este caso, de nuestros pueblos originarios. Bueno, Roberto Trincao nos plantea otros temas como latinoamericano, ¿qué podemos hacer, ¿cierto?, frente a una moneda única? Es un concepto, ¿cierto?, que se está barajando. Claramente una desestabilización de Estados Unidos, porque todo Estados Unidos y China, por otro lado, ¿cierto?, son los dos grandes potencias que colocarían toda su política pública para poder frenar una moneda latinoamericana, porque obviamente nosotros somos los que proveemos, ¿cierto?, de ese dinero. Yo creo que sí podría ser factible, pero lo importante es de que tenga conceptos de diferenciadores. Hoy día, por ejemplo, los países que están dolarizados son los países que tienen grandes problemas, como Ecuador, por ejemplo, que tienen que comparar su economía local con la grande economía de un país desarrollado, y ese es el principal problema que tienen por no tener una dependencia de un banco central, independientemente de que los bancos centrales por autonomía debieran ser bancos independientes, pero Latinoamérica y todo el mundo ha demostrado que son los menos independientes que existen. Lamentablemente hay que decirlo, acá hay estudiantes del área económica, ¿cierto? Y eso hay que decirlo. Son países que en realidad el tema de los bancos centrales tienen una influencia muy directa de los poderes ejecutivos. Y eso se ha demostrado en todos lados porque
siempre el tema de los bonos soberanos y todo ese tema. El capital no es malo, y eso lo demuestra, se demuestra, todos necesitamos vivir, todos necesitamos tener nuestros bienes, los ismos, y eso yo ahí cito a Saramago, cito a San Pedro, cito bien la misma economía del bien común, que habla de que los ismos son los extremos donde nosotros nos incorporamos. Tener, cierto, su parcela no es malo, pero no tener 10 parcelas. Uno de los elementos que incorpora la economía del bien común también es frenar un poco y poder colocarle límites al capital. Y ese yo creo que es el principal problema, por qué no se ha incorporado en el mundo, ¿cierto? Y por qué no se ha incorporado fehacientemente, porque ese elemento sería un elemento que atentaría contra los que siempre se han intentado, ¿cierto?, capitalizar y agrandar sus capitales, en realidad. Por su parte, Albeiro nos hablaba del enfoque, efectivamente, un enfoque que considera el tema del liberal, pero la libertad de poder comprar, la libertad de poder colocar estos elementos, la verdadera libertad de poder tener derechos, por ejemplo, ¿ya? Pero no la libertad que se coarta por el hecho de tener un menor poder adquisitivo. Digámosles que queremos libertad, pero no se lo digamos a las personas que no tienen para ir a comprar el fin de semana y que no llegan a fin de mes, porque el sueldo de la sociedad hoy día, por ejemplo, el sueldo mínimo que existe en Chile es paupérrimo y el sueldo de las pensiones que existe hoy día es paupérrimo, y eso se replica en toda Latinoamérica. Entonces, no podemos hablar de libertad cuando las condiciones iniciales de las personas no son iguales, ¿ya? Y nuevos sistemas de financiamiento con el patrón oro. Bueno, yo he publicado algunos temas relacionados con la nueva economía y todos estos temas. Creo que efectivamente después de la pandemia tiene que haber cambiado la economía. Hablaba Jules Han, ¿cierto? Y se peleaba con Zizek, que eran dos filósofos relacionados con los temas económicos, y uno decía que se terminaba el modelo, otro decía que seguía igual, tal cual como estábamos. Ganó el segundo, de que seguía tal cual como estábamos. Virchur Han triunfó en ese sentido, pero básicamente es porque en los elementos donde nos presionan en algún momento, vemos que podemos ver otras alternativas, pero cuando nos calmamos como seres humanos, seguimos viendo y seguimos analizando las cosas de la misma manera, y nos conviene tener el establishment tal cual como estamos, y por eso yo creo que justamente las economías no avanzan, porque hay muy poco progresismo, obviamente, desde el punto de vista de los estados. Existen países, ¿cierto?, que los mismos ministros o los mismos personas que están en el poder no tienen la condición para poder generar cambios, sino que simplemente los colocan para poder tener una representación. Y esa representación para poder mantener el modelo, y es lo que demostró en todos estos años, ¿cierto?, la misma Concertación, manteniendo el modelo de Pinochet, de lo que hasta el día de hoy tenemos como un modelo desde el punto de vista político, neoliberal, y desde el punto de vista económico, capitalista, extremo. Esa es mi posición al momento. Muchas gracias. En la próxima vuelta solicitamos, Guido, que englobes la respuesta para no darle respuesta a cada uno, sino es muy largo. Y segundo, antes de darle la palabra, que por favor, si yo silencio algunos micrófonos, no es que lo estemos censurando. Ya me ocurrió en alguna oportunidad que silencié un micrófono y la persona pensaba que lo estábamos censurando. No todo el mundo tiene derecho a opinar, a hablar, pero lo que no queremos son los ruidos que se producen. Estimada Alicia Cabezudo, adelante. Hola, buenas tardes a todos y todas. Mucho gusto en escuchar al colega y compañero de GAMIP también, Guido Asensio, y compañero en este programa Diálogo Abierto. Creo que todos los que estamos presentes en este encuentro acordamos con respecto al principio de la economía del bien común, que también por ahí Guido dice el buen vivir, y una de las preguntas que le iba a hacer es si la economía
del bien común sería sinónimo de la economía del buen vivir, porque él lo plantearía como tal. Pero estando de acuerdo, obviamente, con todos los principios generales que el compañero determina, a mí me preocupa fundamentalmente la realidad de América Latina y de nuestra sociedad. ¿De qué manera se concilia, y aquí viene la pregunta, Guido, de la economía del bien común o del bien vivir con el capitalismo internacional que opera no solo económicamente, sino políticamente en nuestra región latinoamericana? Es decir, ¿qué alternativa real y concreta tiene una economía del bien común que hablaría de una sociedad con cierta equidad contra las brutales diferencias económicos, sociales, culturales, educativas que tenemos en el continente? ¿De qué manera la economía del bien común operaría opera o tiene posibilidades de operar con un capitalismo salvaje? Porque si hay capitalismo salvaje es en América Latina, yo creo que en todo el mundo, pero no es cierto, lo vemos aquí claramente, o por lo menos sus consecuencias. Entonces, ¿de qué manera estos principios, a los que nosotros absolutamente adherimos, realmente tienen posibilidades concretas de operar como transformación en una sociedad donde el liberalismo opera, inclusive políticamente, en toda la región, y determina el sistema económico de relaciones, el fluir de capital y el fluir del comercio en la región? Es decir, a mí me parece que el concepto queda como un poco aislado de esta realidad brutal que nos oprime. La pregunta es qué posibilidades reales, cómo entraría. Porque a mí no me convence la respuesta de Guido, que ojalá me convenciera con respecto a que lo podemos hacer en algunas pequeñas ciudades, comunas, municipios. Sí, pero resulta que los que dominan la región no son las pequeñas ciudades, las comunas, los municipios, lamentablemente. Esta es la pregunta acerca de la practicidad. Listo. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Por favor, vayan levantando la mano y los que tienen problemas lo pueden, problema de micrófono lo pueden escribir en el chat. Aquí hay algunas personas que han escrito. Natalia pregunta, ¿de qué manera se puede acercar y lograr la empatía para que los CPA como usted puede aterrizar en su práctica laboral, sea cual sea la organización, los beneficios del balance del bien común, por ejemplo? Luego, Alejandro Sebastián dice la economía y sus encrucijadas de búsqueda de apellido, ahora es de bien común, y también se diferenciaría de la economía del sector público. Pregunta más bien, es una pregunta, se diferenciaría del sector público. Aunque si la economía toma la democracia sería la clásica economía política, también como pregunta. Un poco confundido, dice Alejandro, con tanta terminología que se está produciendo. No hay más preguntas en el chat. ¿Alguien quiere levantar la mano? Sí, Roberto. Si te puedo pedir, Roberto, un poquito más de brevedad que la primera vuelta. Para luego Alejandro. Roberto, adelante. Más cortito esta vez, don Juan. Por favor, te lo agradeceré. Estos temas me apasionan, entonces. Sí, me doy cuenta. A ver, don Guido, un poco para complementar lo que planteó la señora Alicia, que yo comparto en alto porcentaje. Yo soy de los que piensan que la economía del bien común no es posible como sistema político, ¿ya? Pero porque es lo que planteé anteriormente, es decir, es un tema ético.
No podemos decir que este mundo es cristiano, por más que haya predicado a Cristo hace mucho tiempo y que haya muchos que se dicen cristianos. No, porque son temas éticos, entonces no es difícil de evaluar y siempre hay dos puntos de vista. Pero apuntando a lo que decía la señora Alicia, ojalá, don Guido, referirse a condiciones concretas. Por ejemplo, lo de España, que ha avanzado bastante en los municipios. Me interesaría su opinión respecto de Bután, por ejemplo, si podría ser una economía en donde más o menos ha resultado el asunto, pese a que son budistas. Pues ahí va a ser harto difícil que en Latinoamérica podamos hacer algo así. Y también su opinión respecto de China. ¿China será un sistema de bien común? No. Eso, gracias. Gracias, Roberto. Sí, fuiste más cortito. Así que gracias. Alejandro, Sebastián. Sí, un gusto saludarlos nuevamente. Saludos a Guido. Mi Vamos a pregunta decir que era más eres que... el sí, hijo pródigo. Está de sí, vuelta. exactamente. Sí, muchas gracias por recibirme. Me echaba de menos esto. Sí, y gracias a ustedes por darle continuidad a esto. Ya, mi primera pregunta, ¿cierto? Era relacionada a lo que había escrito en el chat, ¿cierto? A una relación media del significado epistemológica. De repente se confunden los campos cuando uno hablaba de economía política, cuando metíamos temas del bien común, o bien común relacionado como bien público, si toma la economía del sector público, ¿cierto? En ese aspecto, entonces los campos van traspasando ese significado a hacerle referencia al bien común, pues, porque el bien común, como bien lo habían conversado los demás acá, ¿cierto? El bien común estaba también constitucionalmente considerado dentro de la Constitución del 80, continuado con el 2005, ¿cierto? De este tema cristiano también que dice el compañero ahí. Entonces, también, ¿cierto? Esta economía bien común, también vista como economía normativa, y un tiempo me cansé mucho en mi vida de las cosas normativas, porque al final eran lo bonito, ¿cierto? Lo placentero, ¿cierto? Lo que uno desea, pero en verdad no se cumple. Y cuando lo ejemplificaba Guido, ¿cierto? Que ojalá se cumpliera en un gobierno local, ¿cierto? Este gobierno local, ¿cierto? Está determinado también constitucionalmente y se logra de cierta manera porque tiene autonomía, ¿cierto? Tiene un patrimonio propio y una personalidad jurídica que permite de cierta manera mover cierto capital como economía, ¿cierto? Pero también no puede endeudarse y ni tampoco puede pedir crédito como municipalidad, ¿cierto? Ni generar mayor elementos de lo que son considerados por ley. Entonces, por ejemplo, el permiso de circulación es un ingreso y es nomás, y no le vamos a cobrar a los ciclistas un permiso de circulación porque la comuna necesita más fondos. Entonces, es importante esa determinación. Sí, es importante esa determinación, ¿cierto? Cuando para aclarar el concepto relacionado a un nuevo apellido que yo siento que le dan a la economía, yo me quedaría, ¿cierto?, con lo más clásico, en cierta manera, cuando hablaban de economía política, en relación que hay interés y hay un proceso político en esto. Eso, muchas gracias. Muy bien, Alejandro. Y bien, ¿alguien más quiere decir alguna reflexión, alguna pregunta? Ha llegado Mario, Julio Sumaeta, bienvenido. José Antonio, Jaguar, Laura, Freddy, Gles, y quien levanta la mano o abre su micrófono directamente antes de entregar la palabra a Guido nuevamente. Guido, adelante, Guido. Mario estaba levantando la mano. No. Ok. Adelante, Guido. No hay otra mano levantada, así que adelante. Parece que don Miguel pidió... Miguel parece que estaba levantando la mano. No lo veo levantando la mano, más bien se puso una chaqueta porque tenía frío, al parecer. Yo lo veo estático. Sí, adelante nomás, Guido. Bueno, hay hartas preguntas. Respecto a lo que decía, voy a hacer una más concreta, ¿cierto? A la efectividad de lo que se llama buen vivir, lo asimilan, no es sinónimo, pero lo asimilan a lo que es de nuestros pueblos originarios. ¿Y cuál es la diferencia que hace fundamentalmente? Que habla de que calidad de vida más
cuando el concepto de calidad de vida se incorpora en las instituciones internacionales, se incorpora como elemento de el tener, y hace el cambio de que el buen vivir habla de el ser. ¿Ya? Y esa profundidad tiene que ver con elementos mucho más espirituales, ¿cierto? Elementos mucho más culturales. Yo creo que la factibilidad es la forma de convencimiento de los tomadores de decisiones en el ámbito estructural, en la política pública. Si bien es cierto, es un elemento que se ha ido incorporando desde hace unos 10, 15 años, más o menos, Roberto, si no me equivoco, de a poco se ha venido incorporando, y efectivamente ha sido muy difícil porque obviamente frente al establishment que existe hoy día en todos los lugares, tienen que chocar con esa política. ¿Ya? Pero yo no pierdo la esperanza. Yo, una de las cosas, como les decía, yo tuve la oportunidad de poder hacerlo y lo hice en una municipalidad. Ahora lo voy a hacer desde el punto de vista más teórico, porque me quedó, si bien es cierto, no se incorporaron todos los elementos que yo quería, pero hoy día tengo la posibilidad de que ese modelo que pude incorporar con la participación y con todo ese elemento que estaba involucrado, para mí no me bajó los brazos. Y por eso yo digo lo mismo que dije al principio, si hay alternativa. Cuando uno habla de la economía de colores, la economía fintech, lo que habla empresas B y todas estas empresas que ven otras alternativas, sí existen alternativas y existen varias, no solamente la economía del bien común. Y eso lo contacto también con lo que Natalia me decía, cómo esto se incorpora en los profesionales del ámbito del CPA. Cuando habla de CPA es contador público y auditor. A mí me ha tocado, por ejemplo, hacer la comparación entre los balances financieros y los balances sociales de empresa. Es decir, si nosotros incorporáramos, por ejemplo, en alguna ley financiera la obligatoriedad de que los países puedan tener cuando una cantidad de personas, ¿cierto? O una cantidad de capital obligado a tener, aparte de tener un balance financiero, contractarlo con un balance social, por ejemplo, con un balance social interno y externo, o con un balance del bien común, esa contractación es la que va a ir incorporando en la política pública de que es importante. Hoy día las empresas sí son conscientes de que tienen la necesidad. Ahora, no sé si será tan genuina, ¿cierto? Ese vestirse de verde, porque algunas se visten de verde nomás, y ese elemento se incorpora solamente como para poder tener un elemento externo y obviamente atraer clientes. Pero en este momento, ¿cierto? Lo que se podría incorporar es que haya un real convencimiento de los gerentes, ¿cierto? Y de quiénes son los que toman las decisiones en ese sentido. Y finalmente lo que dice, bueno, Roberto Tricao, efectivamente, cuando se está hablando de los que se están incorporando temas éticos, por eso es tan complejo. Colocarla, cuando se coloca una religión, ¿cierto? Ese tipo de dogmas que pueden estar que en el lado malo, por el lado del mal, también obviamente que es complicado, porque lo que es ético para mí es distinto de lo ético para otros. Y eso obviamente que son elementos del bien común, que son poder colocarse de acuerdo, es uno de los elementos más complejos. Yo siempre hablo de que deben relevarse las verdades. Y cuando hablo de verdades, en este caso yo incorporo este elemento de verdades en el elemento de la descentralización y de la forma de cómo cada uno puede tener verdades distintas en estos elementos que se pueden tener con las políticas públicas y conectarlo con la política pública. Es complejo, pero hoy día las estrategias exigen que siempre se tengan elementos de sostenibilidad, elementos de sustentabilidad, elementos de confianza, ¿cierto? Y eso lo han incorporado estados que a lo mejor son para algunos pueden ser bien complejos, como el estado de Bután, que lo hablaba Roberto, ¿cierto? Que ellos hablan del Producto Interno de la Felicidad, ¿cierto? Son elementos que se han incorporado y que ellos sí miden si usted saluda a su vecino, si usted se lleva bien con el barrio, si usted realmente come lo que tiene que comer en el día. Ese tipo de preguntas para nosotros, o para alguien que tiene más de una cultura apegada, ¿cierto?, al neoliberalismo, podría decir, esas preguntas son inconsecuentes porque lo que interesa es que solamente cuánto va a ganar. Y ese concepto de bien común lo que hace es reemplazar ese elemento. Y lo que decía, ¿cierto?, el tema de China. A mí me tocó estudiar en China. No, China no tiene nada que ver con el bien común. China es un país raro, ¿cierto? Es capitalista,
¿cierto? Es un país capitalista, comunista, que es un modelo raro. Ellos tratan de imponer, bueno, se han incorporado metas, pero también en el camino han tenido que tener aprendizaje, tuvieron que desacelerarse, que era un concepto, la economía desacelerada era un concepto que era impensado en su momento, y dijeron en el año 2014 aproximadamente, tuvieron que decir, ¿sabe qué? No podemos seguir creciendo porque si no, no vamos a seguir respirando. A mí me tocó ver un país hermoso, pero no lo pude ver de verdad porque la bruma que tenía ese país era escandalosa, y justamente ellos decidieron desacelerarse en algún momento. Y eso es lo que incorpora de que el elemento de crecimiento que está incorporado en el capitalismo severo, ¿cierto? Ese es el concepto que tiene que reacomodarse, y de ahí van a tener que haber nuevas interpretaciones. Y eso yo creo que es lo que nosotros tenemos como misión. Howard es uno de los que nos ha incorporado un elemento sustancioso, y yo quiero escucharlo igual porque es parte de lo que hemos estado hablando desde hace mucho tiempo. Así que Howard estaba levantando la mano, Juan Alfonso. Adelante. Si lo veo, un segundo. Tiene que prender su micrófono. Sí. Disculpe, un minuto. Tuve que abrir el micrófono. Bueno, ahora me puede escuchar. Sí. Sí, yo quisiera hacer algunas observaciones sobre bien común y valores afines. Primero, que hay una trampa en el nombre mismo. La trampa es que los economistas fácilmente identifican bien común con bien público. Una vez que uno habla de bien público, tú estás en todo el mundo tecnocrático cuando tienen criterios técnicos para decidir qué es lo que es público y lo que es privado. Pero lo que queremos es cambiar lo privado de todo. Queremos cambiar todo con otros criterios éticos. Así que se entiende más o menos la frase bien común, y que es una buena razón por usarlo, porque hay muchos documentos oficiales que hablan de bien común, pero quizás es mejor a veces simplemente hablar de economía del bien, que es una tradición más larga con la idea de bien. La idea de bien es mucho más viejo que la ciencia económica. Bueno, lo que quise observar también es que no tenemos por qué aceptar los criterios del mundo como es. El mundo como es, liberal y neoliberal y sentido común normal, es que, bueno, tú puedes tratar de hacer una cooperativa si quieres hacer una empresa cooperativa de trabajo donde no hay conflicto entre los jefes y los trabajadores, porque son la misma persona, los jefes y los trabajadores. Tú puedes preferir la agricultura de subsistencia con subsidios que se dedica adrede a servicios ecológicos. Las personas que ya viven en la tierra, viven cerca de la naturaleza, pueden servir a los demás porque hay que rescatar la madre tierra. Estos son todos valores que trascienden lo que es el criterio actual. El criterio actual es eficiencia. Si tú puedes sobrevivir, sobrevivo. Si no, no. Si tú puedes declarar que el principio de cooperación, pero si tienes que competir con Walmart o con la cuenta o con Humboldt, bueno, eso es el mercado. Es el mercado que decide que el más eficiente gana y los otros tienen que salir. Pero no tenemos que aceptar eso. No tenemos que aceptar que el objetivo de la economía es eficiencia financiera. Podemos decir que el objetivo es el bien, como declaran en la Constitución de Bolivia y Ecuador y algunos países más. Hasta Estados Unidos tiene una cláusula de general welfare en su Constitución. Si partimos de la base
que el objetivo es la felicidad humana, o sea, atender a las necesidades físicas, emocionales, espirituales de la persona y hacerlo en armonía con la naturaleza. Si este es el objetivo, es un gran error el criterio actualmente dominante. Y a propósito, es un mal uso de la palabra eficiencia, porque eficiencia es una palabra que tiene sentido cuando hay un objetivo. Entonces, se puede, sin examinar, se supone que el objetivo es sobrevivir en la competencia para ver quién es más eficiente en cuanto a la contabilidad bruta. Yo digo contabilidad bruta porque los mismos contadores, muchos se han dedicado a formar, a crear indicadores de impacto social, impacto ecológico. Entonces hay hoy en día una serie de contabilidades avanzadas por los miembros más conscientes de la profesión. Pero si decimos que queremos efectivamente realizar valores humanos, entonces podemos elegir el tipo de empresa, el tipo de emprendimiento que sirve los valores. Y eso no es puramente una propuesta, ya existe. Ya existe aquí en Limache. En Limache tenemos un número considerable de pequeños emprendimientos con préstamo tipo Grameen. Y se puede decir teóricamente que tienen un préstamo tipo Grameen y después salen a competir en el mercado y si tienen éxito pueden pagar las cuotas de su préstamo y prosperar. Pero eso no es precisamente lo que pasa en Limache, es menos lo que pasa en Rosario. Lo que pasa es que estos mini emprendedores tienen el apoyo del alcalde y también de los consejeros municipales. Tienen preferencia en cuanto al uso de espacio en los parques públicos y además FOSIS, que es la agencia de gobierno que hace los préstamos, el FOSIS no ha sido evaluado porque sus préstamos resultan ser préstamos, digamos, suaves. No es necesario, en fin, pagar como si hubiera tener un banco con fines de lucro que te va a embargar si no pagas. Y lo mismo pasó con la Fundación Esperanza. La Fundación Esperanza, tú puedes en el supermercado hacer una donación a Fundación Esperanza junto con tu compra de sus mercancías. Entonces hay toda una serie y los mismos clientes que compran, lo que compran estos emprendedores, hacen sus regalos de Navidad adrede con su toque de solidaridad. Entonces, en la práctica, muchas alternativas económicas como bien común gozan de apoyo de la comunidad con objetivos que no son estrictamente económicos, entre paréntesis. Y eso es también lo que hacen en Austria y Alemania, donde hay más empresas de bien común. Hay unos, última noticia que tuve, hay unos 110 negocios que tienen dueños más o menos normales, pero son dueños que se comprometen con el bien común. Entonces, adrede, se entienden bien con sus trabajadores, pagan sus impuestos, contribuyen a la sobrevivencia de la madre tierra, están trabajando ya con un criterio simplemente porque han elegido ellos mismos que van a trabajar con un criterio de bien común. ¿Y qué es lo que hacen luego? Pues dicen al público, bueno, nosotros estamos, no somos como cualquier empresa, nosotros estamos dedicados al bien común. Por eso, ¿por qué no comprar con nosotros? Porque nosotros estamos apoyando al público, el público debe apoyar. Y lo mismo con el gobierno. Las políticas públicas
deben favorecer a nosotros porque nosotros estamos haciendo lo que las políticas públicas buscan. Pero no solamente las políticas públicas, también cualquier ciudadano puede adrede escoger vivir con otros valores que no son los valores neoliberales de la competencia. Eso es lo que tengo que decir. Muy bien, muchas gracias. Bien, nos quedan los últimos minutos de este diálogo abierto. Quiero señalarle que Diálogo Abierto cuenta con un chat para los que se han integrado recién, y en ese chat de WhatsApp hay bastante información sobre diplomados, cursos que se están desarrollando, y también la idea es que en ese chat se coloquen temas de continuidad de esto que estamos conversando. En el día de mañana tenemos un evento que también es gratuito sobre inteligencia artificial y educación con un par de universidades públicas de Chile, el cual están todos invitados los que quieran participar. Tienen que registrarse, sí, previamente en la página web de la Fundación SIAPE, que es www.siape.org. Sería interesante si hay alguien más que quiera señalar algo o alguna reflexión, o si no, las últimas palabras de nuestro amigo Guido, y estaríamos comunicando. Perdón, también lo último, las personas nuevas que han llegado, si quieren seguir recibiendo nuestra invitación y si quieren participar en el chat, pongan en el WhatsApp, más bien, pongan en el chat su nombre, su correo electrónico, su teléfono y su procedencia para saber de dónde viene. Entonces, si pueden colocar esos 4 datos: nombre, correo electrónico, teléfono y su procedencia, y así le hacemos llegar las invitaciones directamente también a ustedes. Y si ustedes quieren proponernos también algún tema, algún invitado, también lo pueden hacer sin problema. Bien, para cerrar, entonces, Guido, este tema que ha sido muy interesante, de colocar el tema de la economía del bien común como una alternativa a los sistemas neoliberales. La última palabra, René Latorre, levantó la mano. René, ¿de dónde eres tú? René Latorre es mercadólogo social comunitario, Colombia. Muy bien. ¿Vas a hacer una pregunta? Sí, básicamente les pido disculpas por haber llegado tarde, pero estaba en otra actividad. Entonces la idea fundamental aquí, la pregunta que es importante que tengan presente es cómo la economía del bien común puede desarrollar economías productivas en los sectores informales. Muy bien. Porque el sector formalizado pues tiene la política pública y está siendo atendidos por los estados, pero la informalidad no recibe nada. Si la informalidad no se organiza, no tiene derecho a políticas públicas. Entonces, esto es un debate que se está dando en el mundo de cómo generar procesos para incorporar, yo diría casi que una tercera economía en los sectores populares. Gracias. Muy bien, dejen sus datos si quieren, esos 4 datos que yo les pedí, si quieren seguir recibiendo información de parte nuestra y quieren participar en el WhatsApp también de ella. Guido, si puedes englobar más que respuestas individuales. Sí, efectivamente. Bueno, primero lo que comentó Jaguar es que sí hay alternativas un poco. Existen muchas alternativas y eso es importante que uno tiene también dentro de esa libertad que yo hablaba, me refería a esa libertad que uno puede incorporar dentro de su cotidianeidad, su familia, poder decir todo ese tipo de cosas. Sabemos que esto no es no se puede cambiar todo del mismo tiempo, pero sí existen posibilidades y nuevamente sí hay alternativas. El decir no hay alternativa es
es un concepto de un dictador. Y eso fue lo que ocurrió. Ya, bueno, cambios de paradigma, existen cambios de paradigma y ese cambio de paradigma uno tiene que sentirlo, pero aparte de sentirlo tiene que también practicarlo y eso es justamente lo que está llamando. Respecto a lo que planteaba René Latorre, bueno, acá para poder existir dentro de la economía del bien común no se necesita una formalidad, ¿ya? Y eso de la formalidad de la economía, ¿cierto? O de los elementos que están relacionados, ¿cierto? Con la economía formal, eso no lo necesita. Por lo tanto, cualquier microempresa que no esté formalizada, por ejemplo, puede instalarse y puede trabajar con otra, y lo que se pide y lo que se impulsa es que se trabaje de manera colaborativa y cooperativa. Y el concepto de productividad, más que productividad, es producir con otros y cooperar, básicamente. Justamente lo que se quiere cambiar es esos conceptos que están dentro de la economía clásica, ¿cierto? Liberal, del concepto liberal de la economía. Así que eso. Básicamente, bueno, Howard dio una clase adicional que siempre se le agradece, así que es un maestro para nosotros, ¿cierto? Y lo bueno que con esto estamos levantando información para que sepan, nosotros tenemos estas discusiones de manera, hace 2 años ya que 2 o 3 años que estamos trabajando esto, y vamos a ir publicando. Howard tiene un material inédito que vamos a estar trabajando y que lo vamos a publicar prontamente para que todos puedan tener estas alternativas. Miguel Ángel Sobrado tiene un tremendo trabajo también detrás que está relacionado con el tema social, y para nosotros confluir en estas verdades que cada uno tiene es lo más importante, más que imponer una verdad por sobre otra. Así que eso nomás, estimado. Muchas gracias igual por las personas. 28 personas, bueno, llegaron a ver 30. Te damos las gracias, Guido, por el tema. Has puesto un tema que es relevante. Las próximas semanas hay intereses de otros temas también, como el tema de las comunicaciones en Latinoamérica con todo lo que ha ocurrido en nuestros países. Así que en una de esas surge un ciclo sobre el tema de las comunicaciones. Bueno, damos las gracias a cada uno, a Guido y a cada uno de ustedes. Les pediría, tenemos casi un ritual, casi todas las veces que al final de las sesiones tenemos un ritual. Desde México, Mario García nos colabora y él es muy amigo de las redes sociales y nos saca una fotografía y la publica en las redes sociales. Por lo tanto, Margarita Carreño, que no había podido ingresar, les damos la bienvenida y le rogaría que cada uno pusiera su cámara y su mejor imagen sonriendo para que Mario nos saque una fotografía y la va a publicar en las redes sociales. Por favor, les solicito que cada uno de ustedes la replique, la viralice, para que se dé a conocer los temas que estamos tratando acá. Así que pongan su cámara un minuto y sonrían. Mario tiene la palabra. Sí, hay que peinarse, dice. Listo. Muchas gracias, Mario. René, gracias por tu aporte. Howard, le pediría si Howard se puede quedar un segundo. Alma, Mario, que se quede un minuto. También a Miguel, si se queda un minuto, porque tenemos que conversar un tema. Guido y Alicia, por favor, si se pueden quedar. Al resto le agradecemos su participación y los vamos a invitar la próxima semana a un nuevo evento. Así que muchísimas gracias. La sesión de hoy día queda publicado en el canal YouTube de SIAPE, para el que quiera rescatarlo. A partir de mañana queda.